Hola, buenos días. Yo soy la doctora Marcela Holguín Aguirre. Soy la médico subrogante referente del programa de tuberculosis del CEFAM Valdivieso. Hoy día vamos a hablar acerca de la situación epidemiológica de la tuberculosis. Ya la epidemiología estudia las causas de la distribución de las enfermedades y de los eventos relacionados a la salud en una población. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la tuberculosis como una emergencia mundial. El problema de salud que esta enfermedad representa ha sido motivo de sucesivos acuerdos para lograr erradicar la infección de TBC. Recordemos que la enfermedad de tuberculosis es una enfermedad transmisible y es una de las 10 principales causas de muerte en todo el mundo. Es la principal causa de muerte por un solo agente infeccioso por encima del VIH. Es causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que se transmite cuando las personas enfermas expulsan bacterias al aire, como por ejemplo al toser. La enfermedad generalmente ocurre en los pulmones, pero también puede extenderse a otros sitios y serían las formas extrapulmonares. Aproximadamente una cuarta parte de la población mundial está infectada con tuberculosis. ¿Ya? A nivel mundial, esta epidemia se estima que hay 10 millones de personas contagiadas o habían en el año 2019. El número ha ido disminuyendo lentamente. Hay que esperar las nuevas estadísticas después del coronavirus. Se prevé un escenario dramático si no se garantiza la continuidad de los servicios esenciales de la tuberculosis. En el año 2019 murieron 1.4 millones de personas. Si la detección de la tuberculosis cae en un 50% sobre 3 meses, el número de muertes de la tuberculosis a nivel mundial aumentará. Se estima que pueden morir 1.8 millones de personas para el año 2020. A nivel geográfico, la mayor cantidad de personas con tuberculosis se sitúan acá, en el sureste asiático, en África, en el Pacífico Oeste, en un menor porcentaje en Europa y en las Américas. Ya, pero estos 8 países que están acá representan 2/3 del total mundial, como por ejemplo India, la Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y África del Sur. ¿Ya? En las Américas, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más muerte causa en el mundo. En las Américas en el 2019 se estimaron 289.000 casos de tuberculosis. La mortalidad estimada para la región fueron 22.900 casos, de los cuales 5.900 tenían coinfección con el virus del VIH. En la América, el 80% de los casos de tuberculosis con VIH ocurrían en estos 7 países. En Brasil, en Haití, en México, en Perú, en Colombia, en República Dominicana y en Venezuela. Para el año 2030 se estima que ocurre una reducción del número de muertes en un 90%. La ONU tiene como una meta poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis para el año 2030. En el 2020, en el último reporte que es el más actualizado, que es el reporte global de la tuberculosis, se subraya que los compromisos y las metas de alto nivel han estimulado el progreso mundial y nacional hacia el fin de la tuberculosis, pero todavía se necesitan inversiones urgentes y más ambiciosas, sobre todo en el contexto de la pandemia del coronavirus. Por eso es que se insta a los países a seguir las recomendaciones prioritarias para que el mundo retome la senda y podamos poner fin a la tuberculosis. El Día Mundial de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo, la OMS está publicando nuevas directrices sobre el tamizaje sistemático para ayudar a los países al acceso de prevención y atención de los pacientes. La pandemia del coronavirus ha hecho peligrar alcanzar los logros que se han tenido. Según la OMS, se espera que haya un aumento de cientos de miles de muertes de tuberculosis adicionales al año por causa del descenso de notificaciones de TBC y en la dificultad para acceder al diagnóstico y al tratamiento. Se estima que en todo el mundo dejan de diagnosticarse
aproximadamente cerca de 3 millones de casos de tuberculosis al año. Poner fin a la tuberculosis exige una acción concertada de todos los sectores para proporcionar los servicios necesarios, apoyo a un entorno seguro y el momento justo. La OMS colabora estrechamente con los países para fomentar la adopción de estas medidas. Quería centrarme en algunos puntos importantes que salen en este reporte. De nuevo, para el año 2030, poner fin a la epidemia de la tuberculosis. Reducir por lo menos en un 80% la incidencia de tuberculosis para el año 2030, que son los casos nuevos y recaídas por 100.000 habitantes al año. Tratar por lo menos 40 millones de personas con tuberculosis y tratar al menos 30 millones de personas que reciban tratamiento preventivo contra la tuberculosis o quimioprofilaxis. La desnutrición, la pobreza y otros factores de riesgo son causas de que millones de personas se enfermen con tuberculosis. Es por eso que se necesitan acciones multisectoriales y rendición de cuentas para alcanzar y tratar a todos los pacientes con tuberculosis. El miedo al estigma es el mayor obstáculo para que las personas con tuberculosis obtengan la atención que necesitan. Debemos rechazar el estigma y la discriminación en los servicios de atención. Mientras enfrentamos el coronavirus, no debemos bajar la guardia contra la tuberculosis. Los logros obtenidos con tanto esfuerzo están ahora amenazados. Necesitamos encontrar y tratar a todos para salvar vidas y evitar muertes prevenibles. Es importante realizar pruebas tanto para el coronavirus, pero también para la tuberculosis. Se nos acaba el tiempo para cumplir los compromisos mundiales encaminados para poner fin a la tuberculosis. Se necesita voluntad política, recursos financieros, compromiso de todos los sectores. Necesitamos urgentemente medicamentos, vacunas y diagnósticos más eficaces. Si queremos acabar con la tuberculosis para el año 2030, la innovación es fundamental. Para el 2022, 30 millones de personas deben recibir tratamiento preventivo para la tuberculosis. Solo 1 de cada 5 personas lo recibe. Debemos ampliar el acceso al tratamiento preventivo para evitar que se desarrolle la enfermedad de la tuberculosis. 2 de cada 3 personas con tuberculosis tienen resistencia al tratamiento que se le da. Debemos ampliar el acceso al tratamiento completamente oral de la tuberculosis recomendada por la OMS, que mejora los resultados y salva vidas. A nivel de Chile tenemos un buen sistema de tratamiento de la tuberculosis, que es el PROSET, que es el Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis del Ministerio de Salud. Es un programa de salud público de alcance nacional. El objetivo es reducir significativamente el riesgo de infección, de morbilidad y de mortalidad por la tuberculosis con el fin de poder eliminarlo como problema de salud público. La meta sanitaria corresponde a alcanzar una tasa de incidencia menor a 5 por 100.000 habitantes. Voy a hablar ahora acerca del informe de la situación epidemiológica que está en el DEIS, acerca de las estadísticas de la tuberculosis hasta el año 2019. Todavía no hay algo más actualizado acá en Chile. Acá vemos la tasa de mortalidad específica por tuberculosis hasta el año 2017. Podemos ver que ha ido bajando. ¿Ya? La tasa de mortalidad de tuberculosis en todas sus formas para el año 2017 fue de 1.1 por 100.000 habitantes, disminuyendo en 0.1 punto con respecto al año 2016. Así que esa es una tendencia a la baja. La tasa de mortalidad específica por tuberculosis se ve que está en 1.1, pero hay algunas regiones que están por sobre todo muy elevadas, que son Arica y Parinacota. La tasa de morbilidad
e incidencia de los casos de tuberculosis hasta el año 2019. Lo importante de este gráfico es que los dos van en descenso. Ya, esta diapositiva es muy importante porque esta es la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar. Habíamos dicho que hay tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar siempre va a ser la más infecciosa porque es fácil toser y transmitir gotitas y que el otro paciente se contagie. El 81.4% de los casos de tuberculosis en 2019 corresponde a formas pulmonares y solamente el 18.6% extrapulmonar. El 93.4% de los casos pulmonares que son confirmados se mantiene al alza con respecto a los años anteriores. ¿Por qué es importante esto? Porque el subgrupo de los pacientes con tuberculosis pulmonar tiene especial relevancia para el control epidemiológico, pues se trata de los enfermos que tienen más posibilidad de transmitir la enfermedad a diferencia de los otros casos de tuberculosis extrapulmonar. En este gráfico quería resaltar la distribución por género y por edad, ¿ya? La tuberculosis predomina en los hombres, casi 2 veces mayor que las mujeres, y predomina en este rango etario, entre los 25 y los 64 años. Aquí está la tasa de morbilidad por región, ¿ya? A nivel país de 15.2. Hay algunas regiones que tienen muchos casos, como por ejemplo Arica y Parinacota, ¿ya? Acá se sigue mostrando lo mismo. Arica, Iquique, muy elevado sobre todo el nivel nacional. Tuberculosis en los grupos de riesgo. Estos son los grupos en que más énfasis hay que hacer para hacer la pesquisa activa de estos grupos, ¿ya? Hay que hacer énfasis en las personas extranjeras porque el sistema de vacunación no es tan estricto y tampoco está, no tiene acceso toda la población de los otros países. Búscalo en pacientes mayores de 65 años, en pacientes con drogadicción, alcoholismo, en pacientes que tengan infección con VIH, pacientes diabéticos, a todos los contactos de pacientes que tengan TBC, pacientes en situación de calle, privados de libertad, al personal de salud o residentes de hogares de salud. También podemos ver que los extranjeros y los contagios de tuberculosis han ido aumentando. Así que siempre hay que tener una búsqueda activa en este grupo. Si vemos la distribución de los pacientes extranjeros, hasta el año 2019 predominaba en el grupo de Perú con un 28%, seguido de Haití, 26%. La evaluación operacional del programa de tuberculosis, ¿ya? Se evalúa en base a las actividades de prevención, a la pesquisa, al tratamiento de los pacientes diagnosticados, a la búsqueda de los contactos, a la quimioprofilaxis en los niños, y siempre se va a relacionar con las metas definidas en el programa. Uno de los objetivos, y empieza cuando somos recién nacidos, es que todos los recién nacidos reciban la vacuna de la BCG, ¿ya? La meta programática es que el 95% reciba su vacuna. En Chile se cumplió la meta, ya se logró incluso hasta un 97.1% hasta el año 2019, así que vamos muy bien. Todas están mayor de 95%. Ya, la localización de casos de tuberculosis es súper importante porque es la actividad fundamental para localizar los casos de tuberculosis, ¿ya? Quería hablarle acerca de dos índices, o de dos indicadores, más bien dicho. Hay más, pero yo me quería centrar en estos dos. Uno es el número de muestras diagnósticas pulmonares procesadas en el año, ¿ya? Y el otro es el índice de pesquisas, que es el número de vaciloscopías pulmonares de diagnóstico procesadas con el total de consultas de morbilidad de personas de mayores de 15 años. La meta de las muestras procesadas es que por lo menos todos los años vayamos subiendo un 5%, ¿ya? En cuanto al índice de pesquisa,
pedimos por lo menos que sean 50 vaciloscopias por 1000 consultas, digo. En el año 2019 hubo una disminución en un 0,9% con respecto al año 2018 con respecto a las tomas de muestras procesadas. Así que no se cumplió la meta, ¿ya? Y en cuanto al índice de pesquisas, para el año 2019 fueron 20,8 muestras por cada 1000 consultas. Así que tampoco se logró cumplir la meta de 50. Por eso es que hay que hacer una pesquisa mayor. Acá vemos un gráfico acerca del índice de pesquisa en donde se solicitaron más vaciloscopias, ¿ya? Vemos que predomina más en Arica. Aún así están alejados del índice de pesquisa que es ojalá de un 50%, de un 50%. El porcentaje de variación de las muestras diagnósticas pulmonares por servicio de salud. Magallanes es el que más aumentó el número de muestras, ya, así que súper bien, en un 74,1%. Chiloé realizó 20,2% menos de vaciloscopias que en el año 2018. El diagnóstico de tuberculosis pulmonar acá en atención primaria, en los consultorios. Es fundamental para el control epidemiológico de la enfermedad. La clave es poder delimitar el número de contactos y de potenciales casos secundarios. Por esta razón se espera que una importante proporción de casos pulmonares sean confirmados acá en APS. Los servicios de salud se presentan agrupados de acuerdo con las metas establecidas en el programa de TBC en el periodo de 2016 al 2020, ya según la línea base del 2015. A nivel nacional, el 44,5% de los casos pulmonar con bacteriología positiva fueron diagnosticados en APS. De acuerdo a esto y de acuerdo a los servicios de salud de cada región, se fijaron algunas metas, ¿ya? Nosotros estamos en el primer grupo, ¿ya? Acá está Antofagasta, en donde se pide lograr el 80% de los casos pulmonares con bacteriología diagnosticada acá en APS. Así que todavía nos falta porque estamos en un 44,7%, ¿ya? El segundo grupo está en otras regiones como Arica, Atacama, Coquimbo, en donde se pide que sea por lo menos un 70%. En el tercer grupo está O'Higgins, el Maule, el Ñuble, Arauco, y ahí se va pidiendo solo un 60%. Y en el último grupo se pide el 50% de los casos pulmonares confirmados acá en APS, ¿ya? Ahí vemos que están más equiparados. Recordar otra vez entonces que a nivel nacional el 44,5% de los casos de tuberculosis se realiza a nivel primario. La idea es que vaya aumentando esa cifra. La condición de egreso. Eso habla acerca de los pacientes que terminan el tratamiento, que se van de alta o que pierden el seguimiento o que lamentablemente fallecen o fracasan el tratamiento o que se trasladan, ¿ya? Acá en el gráfico el color salmón es como la meta y el azul es cómo vamos nosotros, ¿ya? Si queremos pacientes de alta en un 90%, vamos en un 76%, así que todavía nos falta. Queremos que solamente un 5% de los pacientes pierda el seguimiento, vamos en un 8,4%. Queremos que solo un 3% fallezca, desafortunadamente un 11% igual es una cifra importante. En el fracaso vamos bien, porque se estimaba que ojalá un 1% fracasara y fue 0% fracaso. Traslados sin información, ojalá que siempre sea todo una buena comunicación. 1% y habían 2,7% en el año 2019. Y ojalá que haya 0% de no informados. Y ocurrieron 1,4%. ¿Ya? Los trabajadores de salud y los monitores de salud que están presentes acá desempeñan un papel clave,
ya, al acceso de la prevención y la atención de la tuberculosis, cumpliendo las metas fijadas en la Organización de las Naciones Unidas respecto a la prevención y el tratamiento. Recordar que el 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud está publicando nuevas directrices sobre el tamizaje sistemático con nuevos métodos diagnósticos para mejorar las nuevas tecnologías, para una detección asistida por computadora para interpretar las radiografías y el diagnóstico molecular rápido, o sea, optimizar las ciencias. A modo de conclusión, es necesario reforzar el cumplimiento de las normativas del programa, del programa a nivel nacional, enfatizando en las estrategias dirigidas a detectar y tratar oportunamente los casos de tuberculosis en personas con mayor riesgo de contagio. Como decíamos, todas las personas con más riesgo, personas extranjeras, inmunodeprimidos, adultos mayores, privados de libertad, pacientes con alguna adicción, ¿ya? La localización y tratamiento oportuno de los casos enfermos sigue siendo un pilar fundamental en el control de la tuberculosis y los resultados obtenidos reflejan que se requiere un reforzamiento mayor en estas actividades. El aumento en las formas pulmonares que siguen presentes son las fuentes de infección en la comunidad, lo que asociado a un diagnóstico tardío perpetúa la transmisión de la comunidad. Así que el tiempo corre y no olvidar que puede ser tuberculosis si presenta una tos de 2 o más semanas de duración y está acompañada de expectoración. Muchas gracias.